Pruebas clave y Derek Rosa. La defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la Fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden, la jugada estratégica de los abogados de Derek y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización, esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado, incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión, porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio. Pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual, y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: la defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero, porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía, se trata de lo que hay realmente, y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor, no hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine. La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre o su ausencia, podrían ser la clave de todo,
¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial, una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911. Esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera. ¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación? La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo, con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional, el gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria. Fue tratado como un criminal,
pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad, lo hacemos por la justicia, y lo hacemos por un niño inocente, Derek Rosa, pero también lo hacemos por Irina García, su madre, una mujer que merece justicia real, no una historia manipulada, no una condena fabricada, sino la verdad completa sobre lo que ocurrió aquella noche. Gracias por acompañarme. Gracias por no mirar a otro lado. Gracias por formar parte de esta lucha. Instinto Criminal, donde la verdad se investiga hasta el final. Derek Rosa. La defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la Fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden. La jugada estratégica de los abogados de Derek y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización. Esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado, incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión, porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio. Pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual, y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: la defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh
podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero, porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía, se trata de lo que hay realmente, y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor, no hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine. La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante. Y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre o su ausencia, podrían ser la clave de todo. ¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial. Una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911. Esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera. ¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación? La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo,
con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No, no podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional, el gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria. Fue tratado como un criminal, pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad. Pruebas clave y Derek Rosa, la defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden, la jugada estratégica de los abogados de Derek, y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización, esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado.
incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión, porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio, pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual. Y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente. La defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero. Porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía, se trata de lo que hay realmente. Y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor. No hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine. La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre o su ausencia, podrían ser la clave de todo. ¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial. Una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911, esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do I do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera, espera, espera.
¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación? La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo, con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional. El gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria. Fue tratado como un criminal, pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la Fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad, lo hacemos por la justicia, y lo hacemos por un niño inocente, Derek Rosa, pero también lo hacemos por Irina García, su madre, una mujer que merece justicia real, no una historia manipulada, no una condena fabricada, sino la verdad completa sobre lo que ocurrió aquella noche. Gracias por acompañarme. Gracias por no mirar a otro lado.
Gracias por formar parte de esta lucha. Instinto Criminal, donde la verdad se investiga hasta el final. Derek Rosa. La defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la Fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden, la jugada estratégica de los abogados de Derek y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización, esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado, incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión, porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio. Pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual, y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: la defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero, porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía. Se trata de lo que hay realmente, y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor, no hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine. La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante. Y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre,
o su ausencia podrían ser la clave de todo. ¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial. Una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911. Esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do I do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera, espera, espera. ¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación? La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo, con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No, no podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional, el gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria.
fue tratado como un criminal, pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad. Pruebas clave y Derek Rosa, la defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la Fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden, la jugada estratégica de los abogados de Derek y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización, esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado, incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión, porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio. Pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual, y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: la defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero, porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía, se trata de lo que hay realmente, y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor, no hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine.
La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre o su ausencia, podrían ser la clave de todo. ¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial. Una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911. Esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera. ¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación? La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo, con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No,
No podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional. El gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria. Fue tratado como un criminal, pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad, lo hacemos por la justicia, y lo hacemos por un niño inocente, Derek Rosa, pero también lo hacemos por Irina García, su madre, una mujer que merece justicia real, no una historia manipulada, no una condena fabricada, sino la verdad completa sobre lo que ocurrió aquella noche. Gracias por acompañarme. Gracias por no mirar a otro lado. Gracias por formar parte de esta lucha. Instinto Criminal, donde la verdad se investiga hasta el final. Derek Rosa. La defensa contraataca. El juez acepta revisar pruebas clave y podría cambiarlo todo. En una sala silenciosa del circuito judicial de Miami-Dade, el juez Richard Hersh firma una orden que podría marcar un antes y un después en el caso más controvertido del año. Una orden que no solo abre nuevas puertas para la defensa de Derek Rosa, sino que podría derrumbar el caso de la Fiscalía como un castillo de naipes. Hoy en Instinto Criminal te voy a contar lo que nadie te está contando, las verdaderas claves ocultas en esta orden. La jugada estratégica de los abogados de Derek y por qué estamos más cerca que nunca de una verdad que tiene que salir a la luz. Prepárate, esto es mucho más que una actualización. Esto es un golpe legal directo al corazón del caso. 1. Acceso completo a los informes clínicos del acusado. Este es, sin duda, el primer gran golpe de efecto. La defensa llevaba meses insistiendo. Si Derek Rosa sufría un trastorno del espectro autista, si existía un historial clínico relevante, debía conocerse en su totalidad. No valía una selección parcial, ni mucho menos interpretaciones interesadas por parte de la Fiscalía o de los psiquiatras institucionales. Pues bien, el juez ha hablado, y ha hablado alto y claro. Con esta orden se autoriza a la defensa a acceder sin restricciones a todos los informes médicos y psiquiátricos del acusado, incluidos aquellos que permanecían bajo custodia del sistema penitenciario y que, hasta ahora, estaban en manos de una abogada del Centro de Detención sin Formación Clínica. Este acceso marca un punto de inflexión,
porque por primera vez los abogados de Derek podrán evaluar de manera independiente si su cliente fue víctima de una autoinculpación inducida, si estaba medicado, si comprendía realmente lo que hacía, o si su condición neurológica fue manipulada para construir una narrativa de culpabilidad que no se sostiene. Este movimiento no solo refuerza la hipótesis de que el menor no actuó con plena conciencia, sino que pone en tela de juicio todo el procedimiento seguido hasta el momento por la Fiscalía. Si en esos informes aparece un solo indicio de manipulación, de omisión, de presión indebida, la estructura acusatoria podría empezar a resquebrajarse. Y esto apenas es el principio. 2. El juez tendrá acceso directo a la evidencia previa al juicio. Pre-trial discovery. Este punto es tan potente como inusual, y no porque no esté previsto legalmente, sino porque pocas veces un juez decide implicarse de forma tan directa en la verificación de la evidencia. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: la defensa ha abierto la puerta y el juez ha decidido entrar. Hasta ahora, todo lo que se movía en este caso llegaba filtrado, por informes, por versiones interesadas, por declaraciones que se escudaban en tecnicismos. Pero ahora, el juez Hersh podrá ver con sus propios ojos cada fotografía, cada archivo, cada documento, y eso cambia por completo el ritmo del tablero, porque no se trata ya de lo que dice la Fiscalía, se trata de lo que hay realmente, y lo que hay, según la defensa, es un cúmulo de incongruencias físicas, manchas ausentes, rastros imposibles y pruebas que no encajan ni con calzador en la escena del crimen. No hay sangre en la ropa del menor, no hay ADN bajo las uñas de la víctima que lo incrimine. La postura del cuerpo, el estado de la habitación y la trayectoria de las heridas contradicen la versión oficial. Con este permiso, el juez ya no dependerá de la palabra de unos u otros, tendrá acceso directo a los materiales. Y si, al analizarlos, encuentra que las piezas no encajan, todo el castillo de la acusación podría venirse abajo, porque en justicia lo que importa no es lo que se dice, es lo que se demuestra. 3. La defensa solicita una orden de protección sobre las fotografías del crimen. Aquí no hablamos solo de imágenes, hablamos de algo mucho más profundo, de un secreto visual que podría dinamitar toda la acusación. Pide la defensa una orden de protección. ¿Para qué? Para que esas fotografías no se filtren, no se manipulen, no se descontextualicen, porque lo que muestran es demasiado importante. Y al mismo tiempo demasiado peligroso para quien ha sostenido hasta ahora una narrativa que empieza a tambalearse. Estas imágenes, las que captaron el dormitorio, el cuerpo, los objetos, la sangre o su ausencia, podrían ser la clave de todo. ¿Dónde están las manchas esperadas en un ataque tan violento? ¿Qué arma se usó realmente? ¿Puede un chico de complexión fina, sin fuerza en los brazos, sin entrenamiento, sin heridas defensivas, haber cometido un asesinato con tal nivel de brutalidad? La respuesta puede estar en las fotos, y la defensa lo sabe. Por eso las protege, porque en lugar de incriminar, exculpan, porque muestran una escena que no encaja con el relato oficial. Una escena que plantea más preguntas que respuestas y que, con la mirada adecuada, podría poner en duda incluso la autoría del crimen. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es la verdad, y ahora esa verdad está custodiada. La batalla por las palabras, suprimir las declaraciones. La defensa ha pedido formalmente modificar la moción para suprimir las declaraciones de Derek Rosa. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué declaraciones estamos hablando? De la llamada al 911. Esa llamada que la Fiscalía ha intentado usar como una confesión, pero que si la escuchas con atención, o mejor aún, si la limpias de ruido y analizas con software forense, se convierte en algo muy distinto, en algo mucho más inquietante. Emergency alert. Bills are due. Wallet's empty. What do I do? I've got Bridget. They got my back with 25 to 200. En algo mucho más inquietante. No me vayas a acusar, Derek. No me vayas a acusar, Derek Rosa. Se escucha la contestación de Derek. Espera, espera, espera. ¿A quién le estaba hablando Derek cuando respondió eso? ¿A la operadora? ¿A sí mismo? ¿O a alguien más que estaba en esa habitación?
La llamada entera tiene interferencias extrañas, sonidos distorsionados y voces que no son de Derek ni de la operadora. Y lo cambia todo, porque si en esa llamada hay otra persona presente, si Derek no está solo mientras supuestamente confiesa, entonces estamos ante una declaración contaminada, inducida, forzada, y por eso la defensa quiere borrarla del juicio. No es solo una llamada, es la única prueba emocional que tiene la Fiscalía. Si se cae esa llamada, si el juez determina que no es admisible por presión externa, contaminación o manipulación, entonces el caso pierde su columna vertebral. Se viene abajo porque no hay ADN, no hay huellas, no hay sangre en Derek, no hay lógica. Solo queda una voz temblorosa, en mitad del miedo, respondiendo a otra que susurra algo que nadie quiere explicar. Esta es la batalla por las palabras, por el contexto, por la verdad detrás del silencio, y puede ser la batalla que salve a Derek Rosa. Un niño bloqueado, el trauma que nadie vio. Hay algo que nunca se menciona lo suficiente, y es que no hacía falta que Derek Rosa tuviera una condición del espectro autista, ni TDAH, ni ningún diagnóstico clínico, para no entender lo que estaba afirmando, porque cualquier niño, cualquiera, a los 13 años, viendo a su madre muerta en el suelo, con una escena sangrienta imposible de procesar, estaría completamente bloqueado. Y Derek no fue la excepción. Le pusieron delante un documento, le dijeron que lo leyera, que entendiera que tenía derecho a guardar silencio, que podía pedir un abogado, que podía no hablar. Pero, ¿de verdad creen que lo comprendió? ¿De verdad alguien piensa que, con el corazón paralizado, con imágenes horribles grabadas en su mente, con el cuerpo en shock y el alma rota, ese niño podía razonar como un adulto? No, no podía, porque en ese momento Derek no era un testigo, no era un acusado, ni siquiera era un niño consciente. Era un cuerpo presente con la mente ausente. Era un menor con la mirada perdida. Era una víctima colateral atrapada en una maquinaria policial que no se detuvo a pensar ni a sentir. Cualquier psicólogo forense lo confirmaría. Un menor en estado de trauma no procesa información compleja, no puede entender derechos legales, ni valorar consecuencias judiciales, ni firmar documentos con plena conciencia. ¿Y qué hicieron los adultos presentes? ¿Le ofrecieron apoyo? ¿Llamaron a su padre? ¿Permitieron que su abuela estuviera a su lado? No, lo dejaron solo, lo aislaron, lo presionaron y lo vencieron. Por eso, lo que firmó Derek Rosa no es una confesión, es un acto de rendición emocional, el gesto de un niño que no puede más, que no comprende el alcance, que solo quiere salir del horror y que no encuentra a nadie que lo abrace, solo adultos que lo acusan. Ese día, Derek no fue tratado como un niño, ni como un testigo, ni como una víctima secundaria. Fue tratado como un criminal, pero sin garantías, sin compasión, sin humanidad. Y eso no se puede permitir, porque el trauma de ese día no solo le robó a Derek su madre, le robó también la posibilidad de defenderse. ¿Quién fue el adulto que se puso en su lugar? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaban sus derechos? En esa sala solo había presión y un niño atrapado en el miedo. El juez Richard Hersh tiene la última palabra. Es él quien decidirá si esta historia continúa por el camino de la verdad o si se pierde en el laberinto de la injusticia. Sabemos que no es un juez blando, sabemos que ha sido duro con la defensa, que muchas veces sus palabras han sonado alineadas con la fiscalía y que cada paso ha sido cuesta arriba. Pero hoy le damos un voto de confianza, porque un juez no está para creer versiones, no está para inclinar la balanza hacia quien presiona más fuerte. Un juez está para mirar las pruebas. Y las pruebas hablan, y cuando uno las escucha sin prejuicios, sin miedo a lo que pueda cambiar, las pruebas gritan que Derek Rosa es inocente. En Instinto Criminal seguimos alzando la voz, lo hacemos por la verdad.